Vamos a conectarnos inmediatamente con Santiago de Chile. Nuestro compañero Marco Antonio Escobar se encuentra allá. El presidente electo José Antonio Kast tiene información sobre su agenda política internacional. Marco, bienvenido de regreso a esta transmisión. Juan Carlos, buen día nuevamente. Claro, tal como lo mencionabas tú, el presidente electo José Antonio Kast, que ha visitado hace muy pocos días Ecuador, estuvo reunión bilateral con el presidente Noboa, ya lo había hecho con el presidente Milei en Argentina, donde está viendo todo el tema internacional por parte del nuevo gobierno que va a asumir el 11 de marzo del próximo año. Y estamos con el analista internacional del Instituto Res Pública, Álvaro Iriarte. Álvaro, buen día. Lo primero, preguntarte a propósito de todas estas visitas que ha tenido el presidente electo José Antonio Kast en materia internacional. ¿Cómo ven ustedes todo lo que se está haciendo, estas bilaterales que ha tenido con mandatarios de Sudamérica? Buen día, Marco. Bueno, efectivamente lo primero a señalar es que el presidente electo ha desplegado una agenda internacional bilateral muy relevante en el Cono Sur, y esto está marcado quizás por uno de los temas de campaña, que es precisamente la crisis migratoria y cómo poner orden a una situación que, según las encuestas de opinión, los chilenos perciben como una crisis fuera de control y que está repercutiendo. Y en ese sentido, también es importante tener en perspectiva. En el caso de Ecuador es muy fácil trazar esta conexión porque está el tema del corredor humanitario que tú mencionabas y otro. Pero con Argentina no es solamente un tema de inversión, con Argentina también, porque no nos olvidemos que otro de los componentes de esta crisis migratoria particular tiene que ver con el crimen organizado. Y Argentina ha desplegado en los 2 años de administración Milei, a manos de la ministra del Interior, Patricia Bullrich, una fuerte estrategia de contención, persecución y desmantelamiento de red de narcotráfico y crimen organizado. Entonces, aquí tú te das cuenta que este va a ser un foco de la política, a lo menos en el Cono Sur. Hay dos temas muy interesantes, como bien decías tú, claro, el tema migratorio y el tema de seguridad. Quedémonos primero con el tema migratorio. ¿Cómo ves el tema del corredor humanitario? Esto que, como bien decías tú y yo comentaba, se juntó con el presidente Noboa a propósito de Ecuador, que también está viviendo una crisis migratoria, como es el caso de los venezolanos que han tenido que irse a ese sector de Sudamérica y también a nuestro país. Sí, claro. A ver, el corredor humanitario es, en mi opinión, una herramienta que puede generar cierta descompresión de la tensión o la presión que se ha puesto hoy día por el ingreso. ¿Cuál es la problemática en los países de América Latina y en particular en Chile que enfrentamos hoy día? Primero, que el flujo de migrantes que cruzan ilegalmente la frontera y que se establecen no está en la misma proporción que los que tienen la capacidad de sacar del país. Entonces, esto genera un tema de expectativa en la ciudadanía. ¿Por qué es importante la herramienta del corredor humanitario, Marco? Porque requiere voluntad política tanto del Estado de Chile como del otro Estado involucrado, que puede estar enfrentando el mismo problema, y además te permite ir generando una suerte de maquinaria, en el sentido positivo de aceitar los engranajes, porque no es solamente devolver gente, sino que es cómo trabajas para impedir que la gente que llega a la frontera de Ecuador y te diga, no te dejo entrar, le dice el funcionario de Ecuador, y dice, no, es que yo voy hacia Chile. Pasa entonces, porque esa es una de las problemáticas frente a Chile, que hay otros países que, para no quedarse con la fuerte presión migratoria venezolana en particular, permiten que transiten hasta llegar a las fronteras con Chile y pasar a Chile. Y en ese sentido, ¿tú ves una buena señal que ha tenido el presidente electo y el nuevo gobierno respecto a que se vaya juntando con los diferentes mandatarios de los países limítrofes? Porque, claro, Ecuador no es limítrofe con Chile, pero también está el caso de Perú, está el caso de Bolivia, ya lo vimos con Argentina, pero en Argentina el acento más en el tema de la seguridad. ¿Cómo ves eso? No, yo creo que es una estrategia bastante interesante que tiene dos propósitos. Tiene una estrategia, un propósito de largo plazo de política pública, que es efectivamente lo que tú decías, el corredor. A ver, perdón, si Chile no comparte límite con Ecuador, no puedo solamente sentarme a conversar con Ecuador para armar el corredor humanitario, pero también Ecuador limita de alguna manera, está más cerca, perdón, de Venezuela, y por lo tanto la gente pasa de Venezuela a Colombia y de Colombia a Ecuador. Entonces también tengo que incluirlo, aunque no sea un país limítrofe de Chile. Pero también existe una puesta en escena valiosa desde una perspectiva de política doméstica. ¿Y cuál es esa, Marco? Es mostrar el contraste, por lo menos en esta materia, que es tan importante para el bloque de votantes más central en el electorado del presidente electo y también de los que se sumaron en segunda vuelta,
en el contraste entre lo que va a hacer su gobierno en esta gestión con el actual gobierno del presidente Gabriel Boric, que en el fondo, si tú le preguntas a la gente el tema migratorio, solo piensa en los altoparlantes en la frontera y eventualmente piensa en que los dejan pasar sin detenerlos. Esa es la imagen colectiva que existe hoy día en la opinión pública. Y esto te genera un contraste y te permite que la gente también salga a generar este espacio de respaldo, decir, viste, si no era tan difícil, era cosa de sentarse a conversar con los otros países. Y en eso tienen un punto. Lo que va a ser más complejo es cómo equiparas el flujo de migrantes que está entrando al país con los que quieres sacar del país por los procedimientos administrativos y judiciales. Vámonos al otro punto que mencionabas tú, a propósito que destacabas lo que hizo Patricia Bullrich en Argentina, el tema de la seguridad. ¿Cómo ves lo que va a enfrentar este nuevo gobierno a propósito del tema de seguridad dentro del país y lo que pasa también en Sudamérica? Bueno, yo creo que este gobierno es el segundo gobierno, porque creo que el del presidente Gabriel Boric fue el primero, esta es mi opinión, pero este es el segundo gobierno que se va a enfrentar con la realidad del crimen transnacional y del crimen objetivamente organizado, con células, con filiales, con un verdadero sistema internacional que cruza fronteras. ¿Por qué hago este hincapié? Porque efectivamente nosotros hoy día en Chile, y esto te lo pueden dar los expertos en materia de crimen en Chile, de crimen organizado, ha habido un cambio. O sea, hoy día tenemos bandas, y solamente conocemos el Tren de Aragua, pero ya hemos empezado a escuchar que hay otras que vienen, por ejemplo, de Sao Paulo, que hay otras que son controladas desde Colombia, y eso plantea una diferencia muy importante. Este gobierno se va a enfrentar sí con dos problemas. Primero, uno de los elementos centrales, y así lo ha dicho el presidente electo, es recuperar la autoridad de las policías y de las instituciones que persiguen el crimen. Esto es no solamente PDI, Carabineros, sino que también, por ejemplo, la Fiscalía, y además Gendarmería. Y eso tiene que ver con una forma distinta de ver, porque hoy día hemos conocido distintos casos en donde el crimen organizado y en particular el narco están cada vez penetrando más la institucionalidad chilena. Pero lo segundo, también se va a encontrar con un Estado mucho más burocrático. O sea, vamos a ver y va a ser puesto a prueba el Ministerio de Seguridad. O sea, en el fondo hay muchas personas que no son del todo fervientes partidarios de esta nueva creación burocrática institucional que contó con votos transversales de la centro derecha y de la izquierda. Y hay que ver cómo esto se convierte efectivamente en un acelerador de los procesos para combatir el crimen o si termina convirtiéndose efectivamente, como varios han sostenido, en una verdadera piedra de tope por el procedimiento burocrático. Y esos dos elementos se van a cruzar. Lo que sí está claro es que hoy día el crimen organizado en Chile es internacional, tiene capacidad de tiro, tiene potencia de tiro y además de tener una potencia de tiro o armas incluso de mayor calibre que las policías, tiene otro elemento que es que está penetrando, está logrando generar una lenta penetración en instituciones como el Poder Judicial, pero también podría ser como el Consejo de Defensa del Estado, Gendarmería y otros. Y eso es una preocupación mayor, eso es algo nuevo. Álvaro, también está el tema como un subcapítulo de la seguridad que tiene que ver con el tema carcelario. Con el hacinamiento, por supuesto, que existe en nuestro país, con conocer situaciones de cómo se va viendo el tema de los delitos y cómo se va viendo el tema de las cárceles afuera, en el extranjero. En Centroamérica ya tenemos el caso de Bukele en El Salvador. ¿Cómo ven ustedes, cómo analizan el tema de cómo lo va a plantear también el gobierno del presidente José Antonio Kast? Mira, podría ser que efectivamente ya viajó, se ha reunido con el ministro de Justicia. Efectivamente, el modelo Bukele en materia penitenciaria está proyectando un impacto que no pudo ser previsto por ninguno de los detractores del presidente Bukele o de su modelo en materia carcelaria. Para el gobierno entrante de Chile hay varias ideas que pueden ser valiosamente replicadas, siempre adaptándose a la realidad nacional. Pero nuevamente acá tenemos un aspecto que va a ser interesante de ver y nosotros nos preocupa cómo eso juega con las expectativas. Porque, por ejemplo, si tú quieres construir megacárcel y quieres implementar el régimen, acá en Chile vas a tener que pasar por el proceso de concesión y eso puede tomar años. Puede ser un proceso tan largo, tan lento y tan demoroso que en el fondo se demore 3 años en tener recién la licitación para abrirla que esté por irse, y eso es un problema. El presidente Bukele, dado las condiciones particulares en las que está hoy día El Salvador, y no tiene esa dificultad. O sea, puede generar una disposición inmediata del aparato estatal para la construcción y el mantenimiento de esta cárcel. Ahora,
hay experiencias valiosas, porque no olvidemos que una de las principales críticas que se hace al sistema penitenciario impuesto por el presidente Nayib Bukele es que sería absolutamente antidemocrático, que estaría siendo llevado a cabo por un régimen que ha torcido la Constitución. Lo interesante es que en Argentina, de alguna manera, se han ido incorporando algunos elementos propios de este régimen para el crimen organizado, para el narco y para los reos de mayor peligrosidad. Y ahí también hay otro espacio que yo creo que se abre objetivamente. Italia, la relación bilateral da a entender que vamos a entrar en un nuevo capítulo mientras esté el presidente José Antonio Kast a cargo de Chile y la presidenta del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni. No olvidemos que Giorgia Meloni fue una de las primeras en saludar al presidente electo. Italia tiene un sistema de prisión bien particular, que es el que se modificó en su momento el Código Penal, el Código Procesal Penal, para hacer frente a la mafia. Y eso, hay elementos de ese código, de esa legislación, que podrían ser replicados, debidamente adaptados a Chile, y están dentro de un marco de un Estado democrático. Por lo tanto, hay varias opciones que tiene el próximo gobierno frente a cómo enfrentar derechamente la problemática carcelaria y el tema del crimen organizado una vez que ya lo tienes juzgado y que tienes que hacer que cumplan condena. Álvaro, muy gentil, muchas gracias por tu tiempo. Son temas que podríamos seguir conversando. Te vamos a invitar nuevamente. Acá estaba, muchachos, Juan Carlos Álvaro Iriarte, analista internacional del Instituto Res Pública. Marco, muchas gracias, te agradecemos enormemente tu aporte el día de hoy. Excelente transmisión y excelente trabajo el que nos has realizado desde Santiago en esta jornada. Gracias. Un abrazo, buen día.